Ya estuvimos viendo lo que es Génesis 3 en el video anterior y prácticamente hablábamos sobre, en pocas palabras, que el ser, la serpiente en el Edén es meramente, es un ser espiritual, un ser celestial, es más que una serpiente. Y estuvimos hablando acerca de esa traducción, la internacional, la versión estándar internacional y ISB en inglés, ¿verdad? Por sus siglas. Y estábamos viendo que la traducción es distinta porque en lugar de serpiente lo que consigna es el brillante, el brillante, el brillante, ¿verdad? Entonces, la primera rebelión toma lugar en Edén. Edén es la montaña sagrada de Dios, el lugar donde cielo y tierra se interconectaban. Y pues a causa de esto, la humanidad es expulsada de Edén y también es pronunciada la maldición sobre la serpiente, la Nakash. Hay mucha información que indagar en estos aspectos, pero nos vamos a remitir a las cosas, a los puntos prácticos. Vamos a entrar entonces a lo que es Génesis 6, ¿verdad? Y este es la segunda rebelión. Los actores aquí son dos grupos, los hijos de Dios, los Benei Ha Elohim, o los vigilantes, que es el título que se utiliza en el libro de Enoch, ¿verdad? Para referirse a los hijos de Dios, seres espirituales. Y el otro grupo es las mujeres, hijas de los hombres. Génesis 6 es controversial por varias razones. La principal es de que hay una posición que enseña que los hijos de Dios en este capítulo no son más que simplemente humanos. Hay varias posiciones, pero una de las más poderosas o principales es esa. Pero está la otra posición, que la que demuestra o enseña de que en realidad los hijos de Dios, los Benei Ha Elohim, no son seres humanos, son seres divinos, seres celestiales o, como nosotros los conocemos, seres angelicales, ¿verdad? Ahora, rápidamente quiero que analicemos esta expresión, Benei Ha Elohim. Para eso vamos a ir a nuestro programa, Software Bíblico. Y yo hice aquí una búsqueda de esta expresión en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué quiero tocar este argumento? Porque es muy importante ser consistente en las expresiones, palabras, conceptos que se utilizan en toda la Biblia. Eso nos da consistencia a nuestra metodología y es lo que vamos a lo que vamos a observar en este ejemplo. Entonces estoy aquí en el capítulo 6. Sé que está en inglés, pero creo que solo necesitamos lo necesario, ¿verdad? Y esta expresión, hijos de Dios, es la que nos importa. Entonces yo hice una búsqueda, ¿verdad? Y yo prácticamente le dije al programa que me tire todas las citas donde aparece esta expresión. Y no aparece muchas veces. No aparece muchas veces. Son contadas, ¿verdad? Tengo yo aquí en el Antiguo Testamento siete resultados. Entonces, las dos primeras son en Génesis 6, versículos 2 y 4, ¿verdad? Y las siguientes tres aparecen en el libro de Job. Y tú recordarás que es la parte donde los hijos de Dios se presentaron ante el Altísimo, ¿verdad? Y en medio de ellos venía Satán, el acusador. En algún futuro cercano haré un video sobre esa terminología, pues Satanás no es un nombre propio, al menos en el Antiguo Testamento, es un título, es un oficio, ¿verdad? Entonces, aquí aparece la misma expresión, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Job 2.1, hijos de Dios. Job 38.7, si pongo aquí el puntero, dice, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, cuando los hijos de Dios gritaban de gozo. Esta es la parte donde dice de que mientras Dios estaba creando la tierra o poniendo las bases de la tierra, los hijos de Dios, Benei Ha Elohim, gritaban de alegría, de júbilo. Entonces,
La metodología es consistente y debe ser consistente. Cada vez que aparece esta terminología, hijos de Dios, se refiere a seres celestiales. Quienes intentan decir que los Benei Ha Elohim son nada más que seres humanos, tienen inconsistencias en su base. Tienen inconsistencias en no respetar o no seguir la terminología como tal, ¿verdad? Salmos 89:6. Porque ¿quién en los cielos es igual al Señor? ¿Quién es como el Señor o quién es como Yahweh entre los hijos de Dios? Y si yo doy clic ahí, te voy a decir de que la expresión no es Benei Ha Elohim. La expresión cambia, al menos en hebreo. Porque si yo selecciono, aquí está, hijos de Dios, aquí, si yo lo selecciono es Benei Elim, Benei Elim, pero esto también se puede traducir hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, el mismo caso con Salmo 29, adoren al Señor, oh hijos de Dios, al Señor, a Yahweh, adoren, oh hijos de Dios. ¿Qué expresión creo que es? Es la misma, es Benei Elim, ¿verdad? Entonces, tenemos 7 resultados que se traducen de la misma forma, hijos de Dios, y siempre habla sobre seres espirituales. Ahora, rápidamente, hemos venido hablando que las 3 rebeliones son importantísimas porque el Mesías tiene que lidiar con ellas. Entonces, la unión de estas 2 categorías, porque es la forma como el escritor la pone hijos de Dios, primera categoría, versus hijas de los hombres, segunda categoría. El escritor quiere que su audiencia entienda de que esta categoría primera, Benei Ha Elohim, hijos de Dios, son seres espirituales, no son humanos, y por eso el contraste. Entonces la unión de estas 2 categorías distintas, humana y divina, da resultado como a seres híbridos. Son los que el texto llama Nefilim. La Septuaginta los traduce gigantes. Septuaginta, creo que tengo una nota aquí, es la LXX, es la Biblia de los judíos en el tiempo helenístico, ¿verdad? Es la versión griega del Antiguo Testamento para fines prácticos. Entonces, la unión de estas 2 categorías producen Nefilim, seres híbridos, seres de estatura inusual. Hay mucho debate en eso, pero no voy a entrar en ese punto porque no es el propósito. Tal vez en un video próximo estaré abordando esos detalles a profundidad. Y estos Nefilim, tenemos primera generación, segunda generación y así sucesivamente hasta el diluvio, ¿verdad? Y son de estos Nefilim descienden otras tribus porque se multiplicaron tal que crearon clanes. Por ejemplo, los Refaitas, los Emitas, incluso el amorreo. En Amós 2:9 creo que habla también de que fue el Señor quien destruyó al amorreo, altos como los cedros y fuertes. Entonces está esa misma idea. Eran seres de estatura anormal, híbridos, ¿verdad? Y por ende con fuerza descomunal. Y creo que el mejor caso, el más conocido, es David y Goliat. Todo el mundo hemos escuchado esta historia, David y Goliat. Y Goliat es recordado por una sola cosa, principalmente, y es que era alto, era de una estatura anormal. Quiero terminar este video mencionando lo que es el libro de Enoch. El libro de Enoch fue encontrado en los rollos del Mar Muerto en Qumran en forma fragmentaria y se preserva total y no solo se preserva totalmente, sino que la iglesia en Etiopía lo recibió como canónico, ¿verdad? Hay mucho debate sobre eso. Mi opinión es igual como la del doctor Michael S. Heiser. Un libro no tiene que ser canónico para ser útil. De igual forma lo voy a leer. Entonces, en el libro de Enoch hay muchas cosas reveladoras que en el texto bíblico no están. Por ejemplo, una de ellas es de que cuando tú matas a un Nefilim, lo que queda es el espíritu, por decirlo así, pero ese espíritu vino a ser llamado demonio. Y es interesante porque la Biblia nunca habla del origen de los demonios.
Pero Enoc dice que cuando un nefilín era muerto, lo que conocemos como demonio es lo que quedaba en la esencia incorpórea de un nefilín muerto. Entonces, los Bnei Elohim son seres celestiales. Quien quiera decir que son seres humanos, prácticamente hay inconsistencia por no respetar la misma línea que lleva el término a lo largo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cada vez que esta frase hijos de Dios aparece, siempre habla sobre seres celestiales. Entonces, esto trajo gran maldad, porque el versículo 5 de Génesis 6 habla de que Dios vio que toda la tierra estaba llena de maldad y que todo pensamiento era de continuo hacia el mal. Pero es raro porque pareciera que eso, lo que dio resultado de la maldad y la depravación, voy a volver aquí, de la depravación de la humanidad, en realidad fue resultado de esta unión prohibida. Y aquí es donde el texto bíblico también calla, porque Enoc dice que los vigilantes son culpables de haber descendido sobre el monte Hermón, donde se unieron bajo anatema para hacer esta transgresión, pero son culpados porque ellos enseñaron, ¿cómo podemos llamarlo? Conocimiento prohibido a la humanidad, y de alguna manera enseñaron a la humanidad a autodestruirse. Fue el punto de origen para la depravación de la humanidad. Entre varias cosas les enseñaron las artes oscuras, a leer los astros, lo que es el corte de raíces, drogas, crear estados alterados para visitar el mundo espiritual, el arte de la guerra, el dominio de la metalurgia, crear espadas, y con esto crear derramamiento de sangre. También lo que fue la parte de los tintes, maquillajes, para aumentar la inmoralidad, la lujuria, ¿verdad? No que estas cosas en sí sean malas, el punto es de que el propósito con que se enseñó. Entonces, para el judío del segundo templo, y esto es bien importante, el origen de la depravación de la humanidad no es Génesis 3. Génesis 3 es parte del problema, porque eso significó alejamiento del Dios viviente, la fuente suprema de vida. No, el origen de la depravación de la humanidad hasta el día de hoy, es por culpa de los Bnei Elohim, los vigilantes. En el siguiente video estaremos evaluando lo que es la última rebelión. Hay mucho que ver ahí y hay mucha información. Génesis 11 es el evento famoso de la Torre Babel. Entonces vamos a estar evaluando esa tercera rebelión, y como siempre recordar que el Mesías, cuando aparezca, tiene que venir a revertir el efecto de Génesis 3, Génesis 6 y también Génesis 11. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.